Bueno, buenas tardes para todos los presentes. Aquí vengo a expresar otro video más. Mi nombre es Sergio Rúa. Para los que no me conocen, soy consultor y asesor en temas de sostenibilidad y gestión de proyectos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, acabo de exponer un poco más, un poco sobre el material particulado PM2,5 secundarios y la incertidumbre que se tiene en torno al inventario de emisiones. Esta presentación la hice en una comisión accidental que hubo en el Congreso de la República y lo he expuesto en varios escenarios, pero esta vez quiero exponerlo como un video para que nos demos cuenta. Lo primero que hay que entender acá es que en el aire existe la contaminación atmosférica se da por diferentes fuentes, tanto fuentes móviles como fuentes fijas. Eso está claro y eso pues, es un tema que ya sabemos. Pero realmente, ¿cuáles son los contaminantes que afectan la calidad del aire? Son varios contaminantes. El tema de el material particulado, que es el PM2,5. Hay el PM10, que es PM, material particulado de 10 micras. Y están otros gases, que es el SOx, el NOx y los compuestos orgánicos volátiles, en el cual los voy a denominar COP. Entonces acá vemos que los gases criterio más el material particulado son los contaminantes que afectan la calidad del aire. En el Valle de Aburrá la contaminación se ha brindado como que el contaminante criterio, o sea el que más efectos ha producido en la calidad del aire es el material particulado PM2,5. Y uno va a mirar las estaciones de monitoreo del Valle de Aburrá, en el caso del Valle de Aburrá, y vemos que de las 23 estaciones, cuando hay fenómenos de episodios de contaminación atmosférica, es porque el material particulado sube en su concentración y sobrepasa los límites permisibles. Pero entonces la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasa con otros contaminantes? ¿Qué pasa con el compuesto orgánico volátil? ¿Qué pasa con los compuestos de azufre, los óxidos de azufre? ¿Y qué pasa con los óxidos de nitrógeno? Que también son contaminantes criterios que uno puede identificar, que puede ser otro video, que haré un video más técnico de cómo se producen estos contaminantes tanto en fuentes fijas como en fuentes móviles. Eso puede ser otro video. Pero entonces la pregunta es, ¿qué sucede con estos contaminantes? ¿Por qué no le paran como atención? Siempre se habla es que el material particulado, el PM2,5 el que afecta, y hay unas connotaciones en la salud humana. Pues el tema de bronquitis, el tema de actividades cardiorrespiratorias, obstrucciones, porque el material particulado es un compuesto que es una partícula diminuta líquida o sólida. Líquida o sólida. Ese es el material particulado, que por su tamaño queda suspendida en el aire, porque por gravedad no cae, debido a su tamaño. Entonces, ¿por qué siempre es como la concentración en el tema? Porque sobrepasa esos límites. O sea que la concentración de ese material particulado sobrepasa los límites permisibles según las leyes nacionales que existen en Colombia. Pero entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cuánto se da esto y por qué se da este fenómeno? Es porque la concentración de material particulado en el aire se da por dos fuentes. Fuentes primarias, que es móvil o fija, el exhausto de las chimeneas y de los combustibles de los móviles, perdón, y de las chimeneas y hornos, de hornos y calderas, perdón, disculpen acá, se dan por como esa medición directa, o sea, el material particulado sale directamente de esa fuente, esa es fuente primaria. Y la fuente secundaria es por formación química, físico-química en la atmósfera. O sea que el material particulado tiene unos gases o unos contaminantes precursores que hacen que formen ese material particulado, y son los que yo mencioné acá abajo, los criterios: los compuestos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los COPs, compuestos orgánicos volátiles. Esos gases precursores, por medio de una serie de reacciones físico-químicas como es la oxidación,
la condensación y la nucleación, que son fenómenos químicos que podemos explicar después en otro video. Por medio de esas reacciones forman unos compuestos como los sulfatos, los nitratos, los aerosoles orgánicos, que ya son cuando se hace la condensación del gas. Por ejemplo, el COE, compuesto orgánico volátil, es un gas volátil, que es un gas, pero en la atmósfera, por la presión y la temperatura, se condensa. Entonces es donde se forma un aerosol orgánico. Y también hay un fenómeno de nucleación que por medio de una gota empieza a pegarse, pues otros compuestos. Eso es material particulado. Entonces, y las sales de amonio, que se da por la reducción de los óxidos de nitrógeno, forma el amonio, y ese amonio queda en el aire en forma de partícula. Esos son componentes precursores del PM2,5 secundario, que junto con el primario es quien determina la concentración real en el Valle de Aburrá o en cualquier ciudad del mundo. Entonces, concentración del material particulado se da por dos fuentes, primarias y secundarias, que es las reacciones de esos gases precursores. Entonces mire que realmente esos gases precursores inciden en la atmósfera, inciden en la formación del material particulado. Entonces mi hipótesis viene siendo cuánto es la contribución del PM secundario, o sea, de esas reacciones de otros gases, a la concentración del PM2,5 en el aire. Eso es lo que no sabemos. Para eso hay que hacer unos estudios, hay que hacer unas investigaciones, hay que hacer unos análisis químicos. Hay estudios que se han hecho en todo el mundo donde se identifica cuánto es la proporción, tanto el secundario como el primario, a esa concentración total del PM2,5 en el Valle de Aburrá. ¿Para qué me sirven esos estudios? Para entender el fenómeno del material particulado y entender que si la proporción es secundaria, entonces hay que pararle atención a esos otros componentes. Entonces vamos a mirar que en el caso de algunos compuestos primarios y secundarios que existen en el PM2,5, primarios, minerales, calcio, silicio, aluminio, carbono elemental, el hollín negro, el carbono negro, el black carbon. Ese es el principal componente primario porque es producto de una combustión incompleta. También tenemos elementos trazas como los metales, porque esos aceites de motor, todos esos aceites combustibles, todo eso del carbón tiene trazas de metálicos como plomo, magnesio, mercurio. Y los secundarios, sulfato, nitrato y el aerosol orgánico secundario. Aquí vemos, por ejemplo, que la reacción de los precursores que forman, entonces eso hay que analizar. Esas trazas, por medio de análisis químico en los filtros, hay que analizar esos componentes y cuáles están predominando en esos filtros y hacer un estudio estadístico determinando cuál es la proporción del material particulado secundario que aporta a la concentración de material particulado en el aire. Muy importante eso. Creo que el Valle de Aburrá requiere un estudio de eso, sí, muy importante. Mire, por ejemplo, por qué creo que es importante ese estudio, porque acá vemos, por ejemplo, que en el Valle de Aburrá se habla de que las fuentes móviles son 90% la aporta las fuentes móviles y el 10% de las fuentes fijas. Entonces no le paramos bolas a la industria porque el 10% es una minucia, ¿cierto? Y nos enfocamos en pico y placas, nos enfocamos en restricciones vehiculares y ya. Y creo que y con eso solucionamos el problema del aire. Eso no es así. Hay un plan que se llama el PIGECA en el Valle de Aburrá, que tiene 10 líneas estratégicas muy claras, muy concisas, pero que siento que las acciones se han enfocado mucho es como en reducir movilidad, que porque es el principal contaminante o la principal fuente, pero lo sacan de un estudio de emisiones. Pero hay que entender, por ejemplo, que los otros gases también contribuyen a eso. ¿Cómo vamos a controlar los otros gases? Porque si controlamos el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre y los compuestos orgánicos volátiles, creo que vamos a poder lograr una reducción significativa en la concentración del material particulado PM2,5 en el aire. Aquí vemos en el cuadrito de arriba se observa el inventario de emisiones,
que lo saca la autoridad ambiental de esta ciudad. Pues estoy colocando un ejemplo del Valle de Aburrá, en otras ciudades puede ser diferente, pero acá vemos por ejemplo la cantidad en toneladas que se emite en un año. Vemos aquí una diferencia que me preocupa, y es de lo que soporto la justificación de por qué para mí el secundario o los gases contaminantes pueden ser inclusive más importantes que el PM2,5 primario. Porque mire, por ejemplo, acá el compuesto orgánico volátil COP, el total que se da por las dos fuentes son 39.845 toneladas, casi 40.000 toneladas anual, mientras que el PM2,5 primario, 2.800. Mire la comparación tan exorbitante entre esos dos compuestos, o sea que se está emitiendo mucho compuesto orgánico volátil, y seguro que la mayoría de esos se condensa en el aire y forma PM2,5, porque es que habla de volatilidad. O sea, son muy volátiles, pero eso depende de una presión y una temperatura por los equilibrios termodinámicos. Entonces ese gas, obviamente como está a unas temperaturas superiores, son gases, pero llega al aire donde la temperatura obviamente fría, dependiendo de la ciudad, dependiendo del clima, y obviamente ese gas a una presión, a una temperatura, va a disminuir y obviamente su punto de equilibrio va a cambiar y por lo tanto se va a condensar, se va a volver líquido. Entonces, ¿sí ven la diferencia? Para mí mucho ese componente COB se convierte en aerosoles orgánicos. 39.000, 40.000 digámoslo así, a 2.800. En el caso del SOx, mire que también hay una cantidad también considerable, mucho mayor que un poco mayor que la del PM2,5, también, o sea que también se produce más CO, más emite más SOx que material particulado primario, y en el NOx también, 18.000, 19.000. Aquí vemos la gráfica, o sea que en primer lugar COP, segundo lugar el óxido de nitrógeno, tercero el SOx y el cuarto es el PM2,5. Eso para mí es preocupante y eso me pone a pensar, venga, ¿por qué en el aire la concentración que excede los límites son el PM2,5? Si vemos que los otros gases precursores son los que más emiten en el Valle de Aburrá y el PM2,5 es el que menos se emite. Entonces mire que ahí me da una justificación, aunque se requieren otros análisis donde me indican que realmente esa concentración depende mucho de esos gases precursores. Aquí vemos una gráfica aquí, el 71% es COB, el 29% es NOx y apenas el 5% es PM2,5. Una cantidad muy considerable. Bueno, entonces, ¿por qué preocupa eso? Pues puede ser por el proceso de condensación, listo. Entonces, ¿qué pasa? El inventario de emisiones solo habla del 90% de fuentes móviles y 10 de fijas, pero se basa en ese inventario de emisiones. Para mí no es un indicador. Solo se basan en emisiones de PM2,5 primario sin tener en cuenta el secundario. Así digan que hay estudios de eso, no lo tienen en cuenta para sus decisiones políticas. Y eso es lo que debemos argumentar, de que es que hay que pararle bolas a esos otros gases criterios, que la industria empiece, o que los temas de los vehículos, las fuentes móviles empiecen a preocuparse por esos gases, ¿cierto? Es importante generar estrategias de gestión para esos otros gases, no solamente para el material particulado secundario, para el material particulado total, sino que también para esos gases, porque si reducimos esos gases, seguramente el material particulado va a disminuir y por ende va a mejorar la calidad del aire. Entonces no se tiene en cuenta otros gases criterio y hay que prestarle atención al COB. El COB es un gas muy volátil, son compuestos orgánicos volátiles en el cual pues se fuga ante cualquier cosa, y eso se produce en el tema de producción de bebidas alcohólicas, en el tema de los rellenos sanitarios, en estaciones de gasolina, ahí es donde hay mayor fuga, ahí se llama fuentes de área. En estaciones de gasolina, cuando el vehículo va a tanquear, ese tipo de cosas, hay fugas de esa gasolina porque la gasolina se evapora y esos gases van al aire como emisiones fugitivas, ¿cierto? Entonces eso también contribuye a
a esa emisión del CO2. Hay que prestarle mucha atención al del CO2 porque es que son 40.000 toneladas anuales. Es necesario un estudio del comportamiento del PM2,5 secundario, pues ya lo dije. Es necesario que el Valle Aburrá conozca ese fenómeno para ver cómo es la contribución que se está dando en eso. Bueno, entonces aquí vemos por ejemplo las fuentes fijas. Esta es otra cosa que también me preocupa, y es porque aquí no hay, como de pronto, como hay que prestarles mucha atención como a ese tema de las fuentes fijas, porque realmente se dedican a hacerle control, pero no hay gestión, una gestión adecuada, y pienso que hay que hacer una gestión, hay que desarrollar política. El PIGECA tiene una línea muy bonita, que es la línea 5, que se enfoca a industrias sostenibles, y hay unas acciones muy importantes. Por ejemplo, el tema de una política integral de desarrollo de bajas emisiones es importante, aquí hay que hacerla, no se ha cumplido. La optimización de sistemas de control, hay que empezar a incorporar normatividad de mejoramiento y sustitución de sistemas de control de emisiones. Hay que empezar porque hay empresas que lastimosamente esos sistemas de control no lo hay, o son muy inefectivos, no son efectivos. Entonces también hay que empezar a trabajar ese tipo de cosas, crear una normatividad adecuada para que las industrias empiecen con ese tema de sistema de control. También hay que trabajar en estándares más estrictos de emisiones. Hay que incorporar la normatividad, disposiciones de rendición, desempeño energético, también es importante. Mejorar el desempeño energético. Hay una resolución muy importante que es la 912, que habla de cómo las industrias que usan calderas y hornos deben generar una bitácora de operación, de mantenimiento, capacitar los operarios, igual las industrias, las empresas que necesiten asesoría en cómo se llena la bitácora, en cómo capacitarlos, les podemos ofrecer ese curso, les podemos ofrecer esas estrategias, me pueden contactar si requieren. Alguna empresa que tenga una caldera y un horno debe tener una bitácora de operación, debe tener esas mediciones, debe tener un plan de manejo, de mantenimiento, y también debe capacitar los operarios. Entonces, si requieren capacitación en buenas prácticas de manejo de calderas y hornos y esta resolución, cuenten conmigo, a la orden, estoy dispuesto pues me contactan para que los pueda capacitar. Entonces esa resolución también hay que fortalecerla un poco, hay que fortalecerla con indicadores. También el tema esto es lo que le decía, esta línea de control de emisiones en procesos de no combustión, el caso de la gasolina. Hay que implementar un instrumento normativo con disposiciones para la reducción de emisiones fugitivas de CO2. Es que ese CO2, para mí hay que prestarle mucha atención, ese CO2. Bueno, hay otras estrategias también, requerimiento de instalación de monitoreo continuo. Qué bueno esta idea. La idea es que las industrias empiecen a implementar monitoreo continuo de emisiones con 24/7. Porque normalmente el monitoreo se hace cada semestral, trimestral, dependiendo de la resolución 912 del 2008, que es la que regula las fuentes fijas en temas de emisiones. Pero pienso que un monitoreo continuo sería genial, porque las empresas se van a dar cuenta cuando sobrepasa sus límites, ¿cierto? Implementación de los planes de movilidad sostenible, plan empresarial. Es importante también esa resolución, que es la 1379 del 2017. Eso también hay que implementarlo. Hay pruebas pilotos, tanto para el monitoreo continuo de emisiones en empresas, en calderas y hornos, de chimeneas, como pasa la implementación de los planes de empresariales móviles, esos planes empresariales de movilidad sostenible. Aquí el requerimiento es que sea mayor a 200 empleados, pero obviamente qué bueno que todas las empresas puedan implementarlo. Y también mejoramiento de procesos y control de actividades de construcción. Del tema de la construcción también genera mucho material particulado. Entonces también hay que empezar a trabajar en ese desempeño ambiental para los constructores también. Mira que es una fuente, es una línea muy bonita que tiene el PIGECA para el Valle Aburrá, pero me preocupa su implementación. Realmente me preocupa su implementación. Si realmente empezamos a gestionar
estas acciones claras, con indicadores claros, seguro que podemos empezar a trabajar por unas industrias sostenibles. Y seguro que un buen desempeño ambiental en una empresa se puede lograr. Y para eso está estrategias de producción y consumo sostenible, que es muy importante para las industrias. Igual también se les puede asesorar con mucho gusto. Estaré presente para asesorarlos en estos temas si tienen algunas dudas. Entonces, bueno, conclusiones de esto. Conclusiones que podemos implementar: el comportamiento del estudio del PM2,5 secundario, importante. Prestar atención a los COPs. Para mí es importante que también se actualice la resolución 912 con las estrategias consideradas en la línea. Establecer normativas propuestas por esa línea 5 del PIGECA. Establecer sistemas de incentivos, financiación y subsidios para el desarrollo de acciones de bajas emisiones. Es necesario eso en las pymes. Con las pymes hay un problema importante, y es que ellos piensan que es un gasto y lastimosamente no tienen capacidad financiera ni técnica para poder implementar diferentes acciones. Entonces creo que generando incentivos y financiación, subsidios, podemos lograr de que las pymes se puedan ir adoptando a esas estrategias de producción más limpia. Mayor cultura en prácticas de producción más limpia. Es importante ese concepto de producción más limpia. Y acelerar el cumplimiento de estrategias del PIGECA. Entonces, bueno, esto es lo que yo quería como mostrar, parte de un conversatorio que tuvimos hace como un mes en una comisión accidental, pero quería pues como detallarlo un poco más con ustedes público, para que entendamos cómo puede ser parte de estrategias para el fenómeno de la calidad del aire, que no solo afecta el Valle de Aburrá, sino que también afecta diferentes ciudades en Colombia. Aquí hay una ventaja, es que lo estamos midiendo. En otras partes la medición no es tan efectiva. Entonces eso es lo que hay que tratar. Y además de que la calidad del aire es un fenómeno mundial que pasa en diferentes urbes del mundo. Entonces, bueno, no siendo más, acá lo dejo, me despido, espero que sirva. Y bueno, y cualquier duda me contactan por la página de Facebook de Cosinergia Consultores, y por página de Facebook también de Sergio Rúa. Aquí les habla Sergio Rúa, consultor en sostenibilidad y gestión de proyectos. Que tengan una excelente tarde y un saludo muy especial para todos ustedes. Muchas gracias.